Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Muy a la colombiana, la Corte Suprema escogió hoy al fiscal general de la Nación, sobre el límite del tiempo y con toda la presión del país encima. Con esto se quita encima la crisis más inmediata de credibilidad que seguirá viviendo ahora sin los ojos de Colombia encima. El nuevo fiscal se llama Francisco Barbosa, fue antes alto consejero de Derechos Humanos del gobierno Duque. A Barbosa y a Duque además los une una vieja amistad. Por eso la independencia de esta fiscalía es lo primero que el nuevo fiscal tendrá que reafirmar. Y eso fue precisamente lo que dijo Barbosa que haría hoy. Francisco Barbosa significa responsabilidad, independencia, imparcialidad y sobre todo formación académica, estudio, dedicación y un amor profundo por este país. ¿Y qué más iba a decir? Esto es lo que llegan todos los fiscales generales a decir cuando llegan al cargo. Detrás de esto hay una gran hipocresía de nuestro sistema institucional. A Barbosa y a todos los fiscales generales los terna el presidente de la República. Entonces, obviamente, Barbosa le debe a Duque al menos algo de gratitud. Luego los escoge la Corte Suprema de Justicia y entonces también con ellos en algo queda en deuda. Al final, esta idea de los pesos y contrapesos debería sincerarse en Colombia para dejar que entendamos que el fiscal general, aunque tiene autonomía, es en realidad una ficha mixta del presidente de la República y de la justicia, sobre todo de la Corte Suprema. Con tanto poder que al final el fiscal termina pensando que manda más que ambos. Porque es que la fiscalía en Colombia es definitivamente un cargo muy poderoso, no solamente por una nómina enorme de más de 20.000 funcionarios que maneja y varios billones de pesos anuales de presupuesto. El fiscal además puede influir sobre cuáles investigaciones, cuáles privaciones de la libertad se priorizan y también sobre cuáles no, sobre cuáles se puede en cambio dejar pasar el tiempo. Finalmente, el fiscal tiene el gran poder mediático de anunciar capturas, ordenar investigaciones que frecuentemente nunca terminan en nada y de filtrar información al ávido y oscuro mundo del periodismo judicial. Barbosa será uno de los fiscales generales más jóvenes en llegar a su cargo. Llega a ocupar los zapatos grandes política y jurídicamente de Néstor Humberto Martínez, pero también enlodados de conflictos de interés y aspiraciones políticas. Ojalá el perfil académico de Francisco Barbosa lo haga pensar en parecerse más a Gustavo de Greiff, al primer fiscal general que tuvo Colombia, uno de los académicos del derecho penal más importantes del país y uno de los únicos que nunca pensó en usar la fiscalía general para lanzarse a la política. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche tenemos nuevo fiscal general, se tiene que posesionar, pero son solo formalidades. Francisco Barbosa, y para opinar acerca de la llegada de esta persona a uno de los cargos más poderosos del país, me acompaña esta noche Ana María Ramos, que es abogada, tiene también un lado de ingeniería industrial que me parece chévere porque tiene que ver con los procesos y en la justicia los procesos son muy importantes. Es la subdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia o de la Justicia. Todo el mundo lo llama de diferentes maneras, en la justicia. Excelencia en la Justicia. Sí. Gracias por estar aquí esta noche, Ana María. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Excelencia en la Justicia? Es una organización de la sociedad civil que se creó hace 25 años para hacer seguimiento a las políticas públicas, proponerlas y hacerle veeduría a los procesos de elección de altos cargos de la justicia. Una corporación de donde han salido funcionarios del gobierno. Una gran corporación, tengo la mejor imagen, no es porque usted esté aquí, pero el trabajo que hacen a mí me parece un trabajo muy serio, es un tanque de pensamiento en torno a los problemas de la justicia que hace falta en Colombia y hacen falta más tanques de pensamiento en torno al conflicto que rodea todos los temas de la justicia en Colombia, que no son pocos, ¿no? Señor, entonces usted preséntese. Muy buenas solito. noches, ¿cómo están? Fabio Umar es abogado penalista, tiene litigios frente a los fiscales de la Fiscalía General, pero también fue fiscal y conoce el búnker por dentro, como hablábamos ahorita antes de empezar. Tal vez tuve el honor de servirle a la Fiscalía por casi 6 años, tal vez, 5 años largos. ¿Y cómo es el búnker por dentro?
Bueno, pues es un edificio muy frío, lleno de seguridades y de paredes muy anchas, pero desde allí hay unos héroes, ante todo, que intentan hacer justicia, ¿no? En circunstancias muy difíciles, muchas de ellas circunstancias de seguridad. Aquí matan fiscales, en Colombia matan En Cali jueces. mataron un fiscal a finales del año. Ayer o antier, una fiscal de la ciudad, tal vez de Cartagena, me puedo estar equivocando en esto, o de Barranquilla, recibió un disparo de un balín, parece, en su carro, porque estaba investigando, parece que está vinculado a una investigación de una red de corrupción interior de la policía. En fin, los fiscales son unos héroes en general, hay excepciones, claro, pero son Venga, entonces gente que se antes pone la camisa. de hablar de Barbosa, hablemos un poquito, y yo voy aquí a asumir que la gente no entiende bien qué es la fiscalía, ni entiende bien la fiscalía en el entramado, digamos, de la justicia colombiana. La Fiscalía General de la Nación es el órgano acusador, eso es lo que dicen los periodistas judiciales como una... El ente, es el ente acusador. Porque, no, ¿y lo de ente de dónde sale? De entidad debe ser. ¿De entidad? ¿El ente órgano, acusador? ¿Qué es un ente acusador, Ana María? Bueno, es una organización que nació de la Constitución de 1991 que lo que hace es conocer de los delitos que ocurren en el país, hacer una investigación de la mano de la Policía Judicial y cuando ya tiene los elementos de prueba, los lleva a donde un juez para, digamos, tratar de que la persona sea sancionada por el delito que cometió. Digamos que la contraparte de él pues, es el defensor del procesado. Es decir, todo el impulso y la lucha contra la impunidad arranca pues, con la policía, digamos, administrativa, pero Sí. luego entra también al órgano de investigación y de acusación que arma una teoría sobre lo que ocurrió, la demuestra en un proceso y la persona pues acepta que la cometió o se va a un juicio en el que ya se destapan las pruebas, se practican las pruebas y ahí se define si la persona es inocente o es culpable. Pero, y entonces, ¿la Fiscalía se ocupa solamente de los delitos penales? ¿Eso es una redundancia, decir Sí. delitos penales? Sí, en Colombia tenemos un sistema mixto o binario donde las infracciones pueden ser o penales, llamadas delitos, o infracciones de tipo administrativo. Por ejemplo, parquear mal el carro es una infracción, pero es una infracción de tipo administrativo. Sí. A usted le pone una multa, no lo meten preso. En Colombia tenemos ese sistema, hay países que no tienen esos sistemas binarios. Cuando usted dice delito penal está diciendo una redundancia. Si es delito, en Colombia es penal. Usted puede decir una infracción penal o un delito. En Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Justicia lleva también casos civiles. Bueno, es que en los Estados Unidos el sistema de enjuiciamiento es distinto, porque a diferencia de Colombia, el fiscal general no existe como una figura autónoma. En los Estados Unidos hay un General Attorney que es como una mezcla entre lo que aquí en Colombia tendríamos de fiscal y procurador, pero pertenece a la rama ejecutiva del poder público, que tiene mucho sentido cuando usted tiene sistemas adversariales como el colombiano. En Colombia tenemos un sistema muy criollo, muy mixto, donde se pretende que sea ficha, por decirlo de alguna manera, del presidente de la República, pero que en todo caso tenga una especie de bendición o de beneplácito del Poder Judicial del país, que es la Corte Suprema. Por eso el presidente envía una terna y la Corte elige uno. Con eso la Constitución intentó o intenta darle como una especie de beneplácito, de independencia y una bendición judicial al funcionario. Pero, digamos, eso tiene bemoles. Que simplemente termina comprometiéndolo no solo con el presidente, sino también con las Cortes. La Corte Suprema, que hoy milagrosamente logró la unanimidad para esta elección. ¿Hablamos ya de quién es Barbosa? Francisco Barbosa, ese es un señor que van a ver hasta el cansancio, porque el fiscal general es una de las figuras más mediáticas del país, precisamente porque ordena investigaciones penales, acusa a personas, sale con los capturados, se inventa teorías que nunca terminan en nada y que después le cuestan al Estado mucha plata porque los involucrados nos demandan. Así es. ¿No? Sí. Esa es una discusión que tendremos que dar, claro. Este es el señor. Es muy joven, tiene 45 años, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad del Poder,
actualmente del presidente Iván Duque, donde se conoció con el presidente Iván Duque. Los dos son abogados, de hecho hay gente que piensa que Duque es economista, es abogado como Barbosa. Su especialización es en Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional. Barbosa fue fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos en la Fiscalía General del 2003 al 2004 y haciendo cálculos, tendría como ¿qué? 26 años, dice usted. Pues sí tiene 25 y entró en el 2003, sí, era un fiscal muy joven, ciertamente. Un fiscal muy joven, duró ahí un año. Ahorita hablamos de si eso sirve de algo o no sirve de algo. ¿Qué? ¿Usted ya quiere decir que no sirve de nada? No quiero decir eso. Volvamos. A ver, Ana María, el señor, y aquí voy a citar al abogado penalista Fabio Mar, es el primer fiscal general que ha sido fiscal antes de haber llegado a la cabeza del ente investigador. Bueno, en el ente investigador, como es un ente muy grande de 24.000 personas que están distribuidas en todo el país, siempre se da una discusión de cuál debe ser el perfil del fiscal. Entonces, digamos, hay dos corrientes. Unos que dicen, bueno, como es una entidad grande que tiene que ser administrada, debería ser un fiscal gerente, que fue un poco la postura que predominó cuando ganó Néstor Humberto Martínez. Él no era penalista, pero había estado gerenciando grandes entidades, había sido superintendente, ministro, etcétera. Y de otra parte está la misión de la Fiscalía, que tiene que ver con el ámbito penal, y ahí está quienes defienden, digamos, que debería ser penalista. Entonces, digamos que acá, pues, ninguna de las dos se ve claramente, no hay una gerencia. ¿Y cuál es su opinión? Expresa. A ver, yo creo que claramente es mejor que lo tenga, alguno de los dos perfiles. Bueno, si tiene los dos, mejor. ¿Cuál de los dos? Depende de cómo se rodee. Es que un fiscal tiene que tener buen criterio. Pero Barbosa no tiene ninguno de los dos. Pues en principio no, pues digamos, pues el paso por la Fiscalía fue muy joven, cuando no había sistema acusatorio. Yo creo que en un año de pronto no es suficiente para decir que se conoce una entidad, pero eso no quiere decir, uno, que no va a tener criterio, dos, que no se va a dedicar, tres, que no tenga el juicio, es una persona que dicen que es muy juiciosa. Que no pueda tener un año de aprendizaje. Y que no pueda tener además criterio y un buen equipo con quien armar una buena gerencia y al mismo tiempo tener un criterio para dar línea en la Fiscalía. Yo lo cité a usted ahorita que decía que este es el primer... Pues es el primer fiscal en la historia de la Fiscalía que ha pasado por la tropa de la Fiscalía, si se quiere, por ser fiscal de base, ¿no es cierto? Que es un fiscal de una unidad muy compleja como la Fiscalía de Derechos Humanos. A mí me parece que es mejor que tengas experiencia que no. ¿Qué es requisito sine qua non que sea penalista? Yo no estoy tan seguro. Hay, desde luego, posturas, como lo dice la doctora Ana María, que aboga porque sea penalista. Yo personalmente no creo que sea requisito ser penalista. Creo que es requisito ser entendido en derecho público, digamos. Pero tampoco. Porque la postura de que la Fiscalía es ante todo una entidad en la cual se deben administrar recursos cobra cada vez más validez. Porque los que creemos que la deficiencia en la administración de justicia en punto de la Fiscalía General de la Nación proviene del pésimo manejo que se le da a los recursos, ya estamos también pidiendo que se arme una especie de vicefiscal administrativo, por decirlo de alguna manera. Eso lo hemos propuesto en varios foros, que en se le varios ponga un escritos. gerente al fiscal. Claro, que el fiscal se encargue de los asuntos realmente políticos, de tirar línea, qué investigaciones vamos a privilegiar sobre cuáles otras, es un interlocutor con el presidente, con las cortes, con otros países incluso. Pero a mí me parece importante que demos el debate, y ojalá ustedes lo puedan dar en el centro de pensamiento, si la Fiscalía requiere un gerente del mismo perfil del fiscal general. Usted lo señala muy bien, son 24 o 25 mil empleados. Pero no solo eso, es una entidad que tiene 1 billón y pico de pesos de presupuesto al año. Es una cosa monumental. Quizás por encima solo están las Fuerzas Armadas. Entonces es hora también que alguien levante la mano y diga, aquí necesitamos administración de recursos. Mire, en el litigio yo conozco prácticamente todas las sedes judiciales del país, podría decir. Las conozco. Salvo Bogotá, Medellín eventualmente, Manizales, el resto de la infraestructura es miserable, por no decir que es casi de tugurios. Pues Palo Quemado, aquí en Bogotá... Bueno, pero Palo Quemado es de las buenas, deje de decir. Pero cuando usted va, por ejemplo, no muy lejos, a Zipaquirá, que es muy cerca de Bogotá, la estructura de los juzgados queda en un edificio de familia. Entonces, en el piso 2 está la familia Pérez, en el piso 3 el juzgado penal, arriba está la familia Suárez y así sucesivamente. ¿Usted ahí tenía algo?
Sí, pues digamos, creo que efectivamente sí falta infraestructura en la Fiscalía y mejoramiento de condiciones, pero la Fiscalía no se ha caracterizado precisamente por tener tan mala gestión como la que se dice el Consejo Superior de la Judicatura. Es cierto que se comparten edificios, de hecho hay fiscales metidos en sedes que son de los jueces y eso le quita el espacio a los jueces, pero hay lugares en donde la mejor sede que hay puede ser la de la Fiscalía, Sí. de las mejores, Quibdó, por ejemplo. Y se han hecho buenas obras, en parte porque el fiscal puede tomar decisiones solo, no es como en el Consejo Superior de la Judicatura, que un órgano colegiado tiene que aprobar muchas Tiene cosas. presupuesto él, y se le para acaba, no, ejecutar. se le acaba el año y no ejecutó. La Fiscalía no ha tenido tantos problemas de ejecución, pero Sí, si quieren, me voy a volver a Barbosa. Entonces, fue fiscal y eso ya nos dice algo. Fue fiscal al menos un año, cuando tenía 26 años. Asesor jurídico del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, se metió en el tema de paz, candidato a magistrado de la JEP, no lo escogieron, consejero para los derechos humanos y asuntos internacionales del presidente Iván Duque. Y ahí, y yo creo que mientras era asesor jurídico del Centro de Memoria, tal vez en el 2000 o un poquito antes, fue asesor de Álvaro Leiva y de Enrique Santiago, cuando ellos estaban tratando de asesorar a su vez a las FARC en la mesa de diálogos de La Habana. O sea, él viene... Conoce los diálogos de La Habana, públicamente anunció su voto, se sabe, por el sí en el plebiscito del 2 de octubre. Sí. Esto le cierra un poco la boca a los críticos de Duque que dicen que quiere atacar permanentemente la paz. Hubiera podido poner ahí a un abogado enemigo acérrimo del proceso de paz. Como Camilo Gómez. Pero quedó este. Es que no veo cuál es el problema. Es No, sí, Pablo de porque acuerdo. bogas, Pablo porque no bogas. A ver, Hombre. pero había un abogado enemigo acérrimo de la paz. Digamos que Barbosa, de entrada, creo que era la persona que en esa terna tenía eso a su favor, a diferencia de... Clara María González. Clara sí. María. Bueno, aquí hay un señor que se ha comprometido con el proceso de paz. Eso es a uno le puede gustar o no el proceso de paz, pero eso es una garantía para las voces que reclaman más compromiso por parte del gobierno en los asuntos del proceso de paz. Ahí tienen un fiscal que conoce el asunto, que ha sido asesor, fue asesor del lado de las FARC incluso. ¿Qué más quieren? Por Dios. ¿Por qué me mira así, doctora? Esa mirada me pareció como destructora. Así. No, pero ustedes están asumiendo. Sí. No, yo creo que ahí, en efecto, sí tiene una trayectoria que es pertinente para lo que se hace en la Fiscalía, es una trayectoria pertinente para las articulaciones que tendrá que hacer la Fiscalía con la jurisdicción. La Fiscalía no está fuera del sistema que tiene que concretar la paz. O sea, la Fiscalía, además de perseguir a los reincidentes para garantizar Claro, el régimen de así es. condicionalidad, de seguir a cargo de las investigaciones hasta que la Sala de Reconocimiento de la JEP anuncie que va a presentar resolución de conclusiones, tiene, digamos, muchos temas que tienen que ver con derechos humanos y con las competencias del fiscal. De pronto lo que ha generado preocupación es que hay como dos Barbosas. Uno que fue un defensor de la paz y del acuerdo, y de pronto otro que con algunos pronunciamientos dio a entender que de pronto ya... Y se los tengo a ambos porque creo que ese cuento de los dos Barbosas hay que mirarlo en sus declaraciones públicas. Antes de eso les voy a poner lo que dijo el presidente de la República, su buen amigo de hace 25 años, Iván Duque. Creo que el doctor Francisco Barbosa Delgado es una persona con una gran preparación académica, una persona con una gran solvencia ética y una persona con un gran sentido patriótico. Esperamos de él su compromiso con Colombia y el combate firme e irrestricto contra cualquier forma de criminalidad. Ahí estaba el presidente Iván Duque en San José del Guaviare, vio el DC-3 que todavía vuela. Este país vive en el siglo XX. 18, pareciera. 19. No, pues ¿a usted le preocupa que sea cercano personalmente al presidente de la República? No, me parece una crítica, pues digo con mucho respeto, un tanto... A ver, es que no quiero decir la palabra. Dígala. Me parece un tanto Dígala. simple y tonta. ¿Qué iba a Porque decir, es que pendeja? el presidente de la República va a ternar a quien conoce y a quien es cercano. Pero eso no lo hace el presidente de la República. Si usted mañana monta un restaurante, llama a sus amigos a que le ayuden. Si usted es presidente de la República y le piden que conforme un gabinete, llama a la gente que conoce. Y si le piden que terne un fiscal, pues terna a un abogado que conoce. Y eso es lo que pasó con Barbosa. ¿Qué pretendían? ¿Que ternar un enemigo, alguien que no conociera?
Por Dios, además, Barbosa tiene 4 años por delante. El presidente Duque ya le quedan casi 2. 2 y pico. Pues 2, más o menos. Entonces, el cuento de que es el fiscal del presidente, no, tampoco nos Ana María. engañemos. A ver, yo creo que sin duda eso puede generar algunas inquietudes, pero 1, es un cargo muy poderoso. 2, es un cargo con periodo. 3, digamos que la misma dinámica de la fiscalía, la exposición ante la ciudadanía, Claro. hace que el fiscal no pueda hacer tampoco pues cosas que digamos que no sean... Sí, arbitrariedades, sí, locuras. exactamente. Claro que no. Está el deber de la ingratitud, lo que llaman el deber de la ingratitud, y pues digamos ¿Qué es eso? el deber de la ingratitud es que a mí me nombran, ¿sí? Y yo ya debo desprenderme de mi nominador, yo ya debo ejercer es mi cargo. Que Para uno mostrar independencia. Para mostrar independencia, el deber de la ingratitud de quien me Es un plumaje nominó, que se pone el sujeto. Y creo que el ejemplo más claro de que eso puede pasar es lo que ocurrió con Néstor Humberto Martínez. O sea, también los fiscales sí son cercanos a los presidentes. Sí. En principio puede que, yo creo que en una primera etapa haya más cercanía, pero de que se pueden independizar como lo hizo él con la JEP, como el Néstor Humberto, pues puede pasar. Entonces, digamos, creo que hay que darle tiempo y él mismo ha dicho que será equilibrado, que será independiente y yo creo que hay que esperar. Me voy a la pausa, seguimos hablando de Francisco Barbosa. Acuérdense de ese nombre, va a ser una persona presente en nuestra vida pública por los próximos 4 años al menos. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Francamente, ¿fiscal Barbosa? ¿Ese es nuestro hashtag? Creo que sí. Sí, señor, fiscal Barbosa. Con eso pueden opinar, preguntarnos. Tenemos a un penalista, exfiscal, tenemos a una experta académica del mundo de la justicia. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. A ver, antes de llegar al debate de la JEP, del Barbosa de antes, del de después, él hoy dio al menos unas prioridades en las que quería enfocarse. Luego, luego de nombrar a cada uno de los 16 magistrados que votaron por él, que me pareció un ejercicio de memotecnia impresionante del nuevo fiscal general. ¿Usted vio las declaraciones largas? A cada uno de ellos con 2 apellidos, increíble. Pues habla que tiene una memoria prodigiosa. Sí. Y segundo, lograr unanimidad en la Corte Suprema de Justicia no es cualquier cosa. Bueno, a ver, había unas condiciones, Sí, ¿no? Pues sí. Y no había otra manera, digamos. Ah, no, claro, en 10 días queda liquidada la Corte para el tema de quórum, ¿no? ¿Y usted cree que con esto no se destraba un poquito de ese debate en la Corte? No, ¿No? no. No, yo creo que sí. O sea, eligen magistrados esta semana y la otra. De pronto por tandas, pero yo creo que ya empieza a destrabarse. Yo creo que el compromiso con el país y ya todo lo que ha pasado y el riesgo de parálisis, yo sí confío en que la Corte se destrabe. Igual estamos acostumbrados a ver estas trabas cada tanto tiempo, que faltan 6 magistrados, 7 magistrados. Yo sí confío. en que Es se una destrabe. vergüenza. Es una vergüenza. Vamos con las prioridades de Barbosa. Esas son, las mencionó él en este primer, digamos, acercamiento a la prensa que tuvo ahí. Creo que estaba en la Corte Suprema, de hecho. Luchar contra la criminalidad, bueno, bastante obvia. Combatir la corrupción, fortalecer la investigación criminal de la Fiscalía, aumentar el esclarecimiento de asesinato de líderes sociales. Esa fue una específica. Y luchar contra el narcotráfico. ¿Ahí hay algo? ¿O es la generalidad lo que se Sí, la esperaba? generalidad, sí. Sí, Sí, pues lo de líderes sociales sí es algo muy actual. Lo demás está casi siempre en el menú de las prioridades de la Fiscalía. Lo de líderes sociales, seguramente ustedes leyeron las columnas, creo que fueron varias, de Rodrigo Uprimi, que es un abogado académico también, trabaja en de justicia. Uprimi descalificaba, decía, Francisco Barbosa no debería ser fiscal general porque siendo alto consejero de Derechos Humanos, el puesto que tenía en el gobierno antes de llegar ahora a la Fiscalía, manipuló las cifras de muertes de líderes sociales. ¿A usted qué le parece ese argumento de Uprimi? A ver, yo creo que ese debate sobre las cifras pues se da varias veces. Creo que igual puede generar temores sobre el abordaje que se va a tener respecto de los líderes sociales, porque por supuesto algunos pronunciamientos de alguien que va a investigar el hecho pues podrían generar como la idea de que va a haber algún sesgo,
pero yo francamente creo que simplemente ya está puesto el tema sobre la mesa, aclarar las cifras y tener una misma forma de utilizarlas de ahora en adelante. Es decir, yo estoy positiva en el sentido de que ya está en el cargo, esto es un borrón y cuenta nueva, hay antecedentes buenos, es una persona que no tiene tachas, digamos, ni llevó procesos emblemáticos. No Entonces, defendió a el hombre más rico de Colombia en el caso de corrupción más grande pues que ha sí, tenido en el país exactamente. recientemente. Y tiene una trayectoria en derechos humanos que esa sí es bien larga. Entonces yo creo que es un tema que seguramente sí priorizará. Entonces tenemos en los menos poca experiencia en el mundo, digamos, del derecho penal, poca experiencia gerenciando, en los pros esa poca experiencia en el litigio y en los negocios. Esa es una discusión que incluso aquí dimos una vez con usted, hace unos meses, ¿no? Y es ¿qué fiscal queremos? Si usted quiere un abogado avesado en la materia penal, profesor, litigante de toda la vida, pues los tiene. Montealegre, por ejemplo. Pero va a llegar allá y no se va a poder desprender de sus clientes, que ya lo fueron. Claro, tenía Salud Cop, tenía... Pero por favor, claro. Es que si usted nombra un litigante, ni siquiera de muchos años, un litigante de rango medio en edad, pues ya va a llegar con un número importante de impedimentos. Este señor no. Este no ha litigado, no sabe lo que es llegar a palo quemado a radicar una denuncia. Y eso me parece que esa imagen, digamos que algunos pueden decir como un tanto naif y pandita de la justicia, a mí me parece que también miremos al otro lado. Es una imagen fresca, la justicia no llega con la contaminación que tenemos algunos penalistas, que como llevamos tantos años en esto, creemos que tenemos las soluciones para todo. Démosle una oportunidad a Barbosa. A ver, una oportunidad, pero uno sí diría que queremos de la Fiscalía un mejor manejo de los datos, que ha sido un aspecto, yo creo que muy cuestionado, lo hizo Néstor Humberto Martínez, los índices de esclarecimiento, por ejemplo, de muertes de líderes sociales. Entonces, el fiscal bota las cifras, hemos esclarecido, creo que es el 52% de los casos de asesinatos de líderes sociales, y uno dice, bueno, es un poquito más de la mitad, pero si uno tiene en cuenta que en general todos los homicidios tienen un esclarecimiento, una tasa de impunidad del 90%, es mucho más. Pero uno va y mira cómo miden ese esclarecimiento, y esclarecimiento significa simplemente haber imputado unos delitos a unas personas y no que esas personas hayan sido condenadas. ¿A usted le parece que es una buena cifra de esclarecimiento, digamos, está bien pensada? No, e insisto que menos mal se puso ese tema de las cifras sobre la mesa, porque de hecho la imputación es una muy mala medida para saber la contundencia de la Fiscalía. En este momento se puede imputar mucho, pero en donde no se aceptan cargos, se está perdiendo mucho en juicios, se está perdiendo el 53%, tengo yo de cifra, y era el 39% en 2013 y era el 31% en 2011. Es decir, cada vez la Fiscalía está siendo menos contundente, está acusando sin suficiente información, y eso genera un círculo vicioso, porque entonces los que están siendo procesados ya saben que tienen como una oportunidad de ganar, aceptan menos cargos, entonces la carga de trabajo de la Fiscalía aumenta porque todo le toca llevarlo hasta juicio oral. A ver, esto es muy importante. Entonces, la imputación es cuando la Fiscalía dice, tengo una teoría, tengo unos sospechosos y creo que puedo llevar ese caso a juicio, ¿cierto? Sí, hay una inferencia razonable de que este ciudadano cometió este delito, lo presenta ante un juez de control de garantías, y allí, enfrente del juez de control de garantías, le señala cuáles son los hechos por los cuales... Ese es el verbo de imputar, lo imputo a usted de tal lo señalo, delito. digamos, lo señalo. Y allí pues se le activan al ciudadano unos derechos, unas obligaciones. Allí también el fiscal puede pedir la famosa y temida medida de aseguramiento, ¿no? Claro. Y entonces lo que dice Ana María es, cada vez que la Fiscalía, antes cuando la Fiscalía imputaba un delito, era muy seguro que podía ganar ese juicio, sí, ¿cierto? Obtener una condena, dejémoslo en obtener una condena. Obtener una condena. Hoy no, hoy, y le respondo un poco más amplio para cerrar en su punto. La Fiscalía, el trabajo de la Fiscalía no resiste hoy en día ningún análisis de datos. Como usted quiere evaluar la Fiscalía desde el punto de vista de los datos, la Fiscalía sale muy mal parada. Ajá. El número de demandas perdidas en reparación directa, el número de procesos ganados, en el trato a sus funcionarios incluso, las demandas que los mismos funcionarios presentan contra sus superiores. No hay un escenario en el que la Fiscalía, lo digo con el mayor respeto y el mayor cariño, pero con dolor, esté haciendo las cosas bien desde el punto de vista estadístico. La tasa de criminalidad en Colombia está disparada. Con qué dolor vemos cada rato que hay ciudadanos que capturan 17 y 18 veces y son reincidentes. Esa es una falla del sistema y es una falla de la Fiscalía y de los jueces. Voy a su punto. Recientes reformas legales de los últimos 5 o 6 años
han impedido que la aceptación de cargos sea un negocio para los ciudadanos. Cuando se pensó el sistema acusatorio Ley 906, el gran atractivo que presentaba para los ciudadanos aceptar cargos era una jugosa pena disminuida por el hecho de aceptar cargos. Sí. Usted mataba a alguien, le imputaban cargos y le decían, por aceptar cargos, se va con el 50% de descuento. Es un negocio, triste decirlo, me ganaría algunos críticos por lo que estoy diciendo, pero eso servía mucho para tener una eficiencia pronta, rápida y ágil, y humanizaba la pena. Porque usted sometía una pena de 30 años, con aceptarla le quedaba en 15. Las víctimas tenían una reparación y el Estado se desgastaba muy poco. Germán Vargas Lleras dice que eso es el colmo y presenta el Estatuto de Seguridad Ciudadano y elimina uno de esos beneficios. La aceptación por flagrancia ya no pasa de ser del 50%, sino será el 12,5%. Las personas ya O no sea, aceptan cargos. no hay ningún incentivo para aceptar cargos. Viene la Ley de Infancia y Adolescencia. Prohíbe la aceptación de cargos en delitos sexuales contra los menores de edad. Segundo problema. Todos los que están acusados de delitos sexuales contra menores se van a juicio. Y así Pero sucesivamente. entonces eso es, digamos, populismo punitivo, ¿no? Básicamente. Sí. Sí. ¿Y qué sabemos de Barbosa frente a esta idea de que hay que aumentar las penas, que reducir los beneficios para los delincuentes? ¿Qué se puede anticipar un poco de él en esta línea de reforma del Estado? Que es algo que también puede proponer el fiscal general. Claro que puede. ¿O no tenemos ni idea? Yo no tengo ni idea, pero esa es otra gran función que va a tener. El fiscal es una voz muy importante en la política criminal y, digamos, esa voz al final es oída en el Congreso. Muchas de las grandes reformas en materia penal han salido. ¿Él tiene iniciativa legislativa? También, Sí, claro, ¿cierto? el procedimiento penal salió de Sí, la tiene razón, Fiscalía. sí, Es decir, eso quiere decir que el fiscal puede presentar proyectos de ley. señor. Exactamente. Y además su pronunciamiento público, así no lo presenten, respecto de la despenalización del aborto que ahora se discute. La cadena perpetua tiene mucho valor en la Claro, Fiscalía. hace parte del Entonces, comité, perdón, sí. en la sociedad. Entonces, yo creo que, no sé cuál sea su visión, pero espero que justamente se siente a ver que como están las cosas, con las obligaciones que le ponen los fiscales de imputar por imputar, Sí. con la congestión que tienen en audiencia y como están perdiendo en juicio oral cuando no hay aceptación de cargos, sí tienen que darse cuenta que la estrategia es otra y ya ha dado algunos mensajes respecto de cómo gestionaría internamente la ciudad. Ojalá así sea. Ojalá. ¿Es un tipo liberal o es un tipo conservador en temas sociales? Más liberal, tengo entendido. No, Sí, lo ubicaría un poco más al ala liberal. Vamos a ver si Pero no, Google nos ayuda en la pausa. Me tengo que ir a la pausa. Francisco Barbosa se llama el nuevo fiscal general, una persona joven, una persona que viene de la academia y del gobierno de Iván Duque. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, 9:39 de la noche. Francamente, fiscal Barbosa, ese es nuestro hashtag de esta noche. Hablamos de la elección del nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, quien en el 10 de noviembre del 2015 trinó. De acuerdo con el aborto sin restricciones en Colombia, el fiscal Montealegre tiene toda la razón en querer zanjar esta discusión. Bueno, ahí está, un hombre Ahí está. que Al menos en ese tema. tiene esa bandera derechos- liberal, ¿no? Y ese es un debate importante porque la Corte pronto, la Constitucional pronto va a fallar unas demandas de constitucionalidad que hay, tal vez, tutelas, no sé. Sí, una demanda que se abrió ahorita, dentro de pocos días, se decidirá para ver la despenalización. ¿Y qué va a pasar? No, ni idea. Lo que digan es Se vio como si supiera algo. No, para nada, pues que todo el mundo sabe que está en curso. Hablemos ahora sí de... A ver, hay una cosa que preocupa de Francisco Barbosa y es que a veces cambia de opinión. No decía un político muy sabio colombiano que es de imbéciles no cambiar de opinión. Juan Manuel Santos lo decía. Esto es Francisco Barbosa cuando apoyaba decididamente el acuerdo de paz. Sí es una salida bastante inteligente la que se hace, es una salida particular, es una salida excepcional. ¿Es excepcional? Claro, es excepcional si yo tengo el Código Penal en la cabeza, pero no es excepcional si yo tengo la justicia transicional en la cabeza. Y creo que allí es mejor nuestro proceso al de Sudáfrica, es mejor nuestro proceso al de Irlanda. Allá no tuvieron estos mecanismos de justicia, allá nadie fue enjuiciado, allá nadie fue un tribunal. Y ahí está Barbosa hablando de la JEP, del andamiaje de la JEP. Defendiéndolo.
defendiéndolo. Bien. Luego pasó algún tiempo, hubo una campaña presidencial, él votó por el sí en el plebiscito, pero después también votó por Duque en la campaña presidencial. Y siendo alto consejero de Derechos Humanos, vino a este programa y dijo lo siguiente. Como está esa estructura, no funciona. Es necesario reducir eso rápidamente en tiempo, porque no es necesario tener, digamos, una estructura a 15 años. Dos, es absurdo lo que se estableció de que la verdad no implica responsabilidad. Estamos confundiendo dos cosas. No es posible que usted plantee ahí verdad y tranquilamente se vaya para la casa. Tres, el tema de esa unidad de investigación. Esa unidad de investigación yo creo que es una cosa que hay que sacarla y hay que enviar esto a la Fiscalía General con una especie de criterio de selección especial para que esto funcione. ¿Son los dos Barbosas? ¿Les pongo el Barbosa de hoy, por si acaso? Está bien, ¿no? El Barbosa que después de que se puso el manto de la ingratitud. El deber de la ingratitud. El deber de la ingratitud. Esto dijo hoy. Creo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia hoy, en medio de las dificultades que se han expuesto por algunos medios de comunicación, lo que está demostrando claramente es que la Corte sí actúa con responsabilidad. Yo creo que la decisión unánime e histórica que se presenta hoy en Colombia es un mensaje a los colombianos de que queremos mirar para adelante. Ese no era el de la JEP. Espérese, le pongo el de la JEP de hoy. ¿Lo tenemos? Ahí lo tengo. Eso dice sobre la JEP hoy. Hoy la Jurisdicción Especial de Paz tiene un rumbo, es constitucional, tiene además unas sentencias, hay 12.000 personas que están dentro de esa jurisdicción, hay 2.500 militares. La Jurisdicción Especial de Paz tiene un camino que es la jurisdicción de transición, la jurisdicción ordinaria tiene otro que es la jurisdicción de todos los colombianos que están ajenos a lo que ocurrió. Mi actitud será la de colaboración permanente. En caso en que se llegaren a presentar algunas conversaciones sobre algunos temas, se hará además de la mayor cordialidad. Ahí está. 3 Barbosas. No, me da pena, pero es el mismo. No, sin pena. Pues es que, a ver, defendió la JEP, me parece bien en su momento, después hizo unas críticas que todos hacemos hoy en día. La JEP tiene un tamaño desmesurado, tiene una prolongación y una duración del tiempo exagerada para un conflicto. Si las partes voluntariamente quieren someterse a un conflicto, no, porque hay que esperar 15 años. Ahora la JEP está y llegó para quedarse. De eso pues no nos llenemos de dudas. Y entonces aquí hay un cambio y una ruptura frente a Néstor Humberto. Por ejemplo, me parece que el doctor Martínez Neira era un poco más duro y confrontacional con la JEP. Barbosa pareciera no serlo. Barbosa es experto en la materia. El doctor Martínez Neira no lo era. Entonces, démosle un chance de que haga las cosas bien, que no las tiene fáciles, pero es que ningún ¿No es fiscal un general experto? ¿Usted no leyó el libro? ¿De qué? ¿De Néstor Humberto? Pues es unas memorias que él recoge de su proceso y todo. Pura ficción, lo de Néstor Humberto. ¿A usted qué le preocupa estos Barbosas? Pues yo creo que uno puede criticar la JEP defendiendo la JEP. Entonces, digamos que en principio no está mal que uno diga, se podrían hacer ajustes. Creo que la misma JEP podría ser consciente de ajustes en el diseño y tiempo después presentar, pues hacer reestructuraciones internas o buscar alguna reforma normativa. Hay que ver cuáles son las que realmente afectarían la esencia de la jurisdicción. De pronto, sacar algunas competencias constitucionales como la unidad de investigación, no estoy segura, porque ya, de hecho, la Fiscalía en este momento sigue investigando hasta que, insisto, la JEP presente resolución de conclusiones, pues 3 meses antes de eso. Reducirla a 4 años, de pronto también, pues ya llevamos 2. Y no, pues todavía no hay resultados. Sí. Entonces, pues 4 sería ahogarla, pero uno podría pensar que de pronto no se necesitan los 10 o pues prorrogables hasta 15. Es decir, pues, digamos, sugerir algunas mejoras a la JEP no necesariamente va a ser una confrontación directa con la JEP, pero pues lo mismo, habrá que ver. Digamos, no es una posición acrítica a la JEP, sí. Pero tampoco, digamos... Tampoco es como esconder las pruebas de Santrich y no mandarlas o mandar el video sin audio. Pues esperemos que no, y esperemos que si se hacen en algún momento propuestas, pues primero hay una independencia de la JEP respecto de la Fiscalía. Entonces, ¿Se pues, acuerda, también... Fabio?
que mandaron el video sin audio. No tiene que ir a comerciales nunca, entonces. Usted le tiene miedo a nuestro Humberto. No. Pero además yo creo que ahí hay que ver cuál es el rol que tiene ahorita, porque es que una cosa es uno estar por fuera de la rama judicial, bueno, la JEP está por pues, una entidad judicial que no es de la rama judicial, pero una cosa es estar uno como externo diciendo a mí me parece que la JEP debería ser así o asá, pero ya uno estando en la fiscalía es como decirle, a mí me parece que la Corte Constitucional no debería tener 9 sino 10 magistrados. Yo creo que ese tipo de comentarios es posible que, digamos, se Claro, no, y definitivamente yo entiendo que y lo agradecía siempre que vinieran y vengan los funcionarios a opinar, no es como venir a restregarles que cambiaron de opinión, como lo hizo Barbosa en su momento, ¿no? Y entonces, una cosa es ser alto consejero de Derechos Humanos del gobierno y hacer unas propuestas, y otra cosa es ser fiscal general. Vamos a ver cómo le sienta la Fiscalía Pues General. ojalá le vaya ¿no? muy bien, ojalá le vaya porque el país requiere una fiscalía seria, sólida y que funcione, por el amor de Dios. ¿Y usted cree que le va a ir bien? Pues espero que sí, estoy hablando con el deseo, mi experiencia es que ese es un potro, la fiscalía realmente indomable. ¿Usted le gustaría ser fiscal? No tengo ningún interés en trabajar en la fiscalía, no me propondré jamás para ser fiscal general. Pasé muy rico, conocí, aprendí, serví al país, pero no tengo ningún interés. Pero el país sí necesita pues una fiscalía mucho más consistente y mucho más efectiva a la hora de investigar. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Colombia no puede seguir funcionando con las tasas de impunidad que está funcionando porque el polvorín para que las autodefensas vuelvan a surgir está servido. Bueno, con eso sí me voy a la pausa. Ahora sí. Nos queda una pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:52, nos quedan 8 minuticos para hablar de Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación, de quien hablaremos muchas veces, ojalá en términos distintos a como sucedió con el pasado fiscal. Con los pasados fiscales. Sí, los pasados. Es que venimos es decir, hay que recordar, venimos de un trauma en la Fiscalía General de la Nación. Pero claro que sí. ¿Cuándo había renunciado un fiscal así? ¿Así? No, así no, nunca. No, renunciaban 2, 3 meses antes, pero así como Néstor Humberto Martínez nunca, y tuvimos una administración muy compleja, muy difícil, muy complicada, que fue la del doctor Montealegre, el INET, donde hubo complicaciones, digamos. Sí, gastos estrambóticos. Pues fiscalía representando al país afuera, ya hubo unas cosas raras, digamos, por decirlo de alguna manera, había rumores muy incómodos al interior de la fiscalía, ya hubo escándalos hartos. Acuérdese, cuando en la entrevista, recién posesionado, le da la famosa entrevista a Yamid Amad, el fiscal, y le dice, el país va a temblar con las revelaciones que vamos a hacer. Y la revelación era que la nariz de un señor se parecía a la de Sigifredo López, claro, y encarceló a Sigifredo López. Y entonces tuvimos este fiscal que ganó, digamos, como unas ínfulas de poder y unas ambiciones políticas, jugó con Juan Manuel Santos y el proceso de Paz. Después tuvimos a este fiscal corporativista que fue Néstor Humberto Martínez, que estaba involucrado con una cantidad de conflictos de interés en el caso más sonado de corrupción en el país, el caso de Odebrecht, por el cual se empezó a declarar impedido cada vez de más y más y más y más cosas, hasta que ya la Corte lo iba a sacar de todo el caso y él dijo, bueno, me voy a ir por Santrich. ¿Sí? ¿Buena lectura? Sí. Sí. Esa fue. No, y ahora llega entonces Francisco Barbosa. Francisco Barbosa, ¿en qué tono llega frente a la Corte Suprema de Justicia? Obviamente, creo que aquí todavía no se había quitado, no se había puesto el manto de la ingratitud. El deber de la ingratitud. A ver si usted me va a decir, ¿cumple el deber de la ingratitud Francisco Barbosa? Creo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia hoy, en medio de las dificultades que se han expuesto por algunos medios de comunicación, lo que está demostrando claramente es que la Corte sí actúa con responsabilidad. Yo creo que la decisión unánime e histórica que se presenta hoy en Colombia es un mensaje a los colombianos de que queremos mirar para adelante. Manto deber de ingratitud no asumido. Todavía. Me parece más importante el deber de ingratitud respecto del que lo ternó. ¿Del presidente? Del presidente. Claro. Ese es el que es más difícil. Nunca ha sido tanto el problema del deber de la ingratitud respecto de la Corte. Ese tiene como otro matiz.
pero del cual no Pero fíjese que no es un matiz poco importante, porque es finalmente la Corte Suprema de Justicia, en el avance que hace de los impedimentos del pasado fiscal de Néstor Humberto, quien lo empuja a renunciar, ¿cierto? Y entonces ahí hay una distancia que es importante, porque es la Corte Suprema la que revisa un poco las actuaciones del fiscal. Claro, pero es muy poco lo que puede hacer el fiscal por la Corte. Nombrarle gente. Eso sería, digamos, pero eso ya estamos hablando de otro tipo de cosas que espero no pasen. Ese sería el riesgo, pero digamos, él no podría ser un brazo de la Corte, Claro. La Corte es quien decide, o sea, de hecho la Fiscalía es quien acusa ante los jueces. Digamos, el deber de la ingratitud en la Fiscalía es sobre todo respecto del presidente que lo ternó y que no se vuelva un brazo político Que no sea el del brazo Ejecutivo. judicial para perseguir enemigos políticos del Exactamente. Ejecutivo, por ejemplo. O defender los casos, por ejemplo, el abogado Diego Cadena, ¿usted lo conoce? Pero ¿qué tiene que ver Diego Cadena? ¿No? Diego Cadena va a ser acusado por la Fiscalía. Imputado, sí. Que no es lo mismo que acusado. No, señor, la acusación es la segunda de las etapas procesales que se realizan ante un juez en este momento del circuito ya, porque la imputación es ante un juez de control de garantías. Ok, va a ser imputado por soborno de testigos, que es básicamente el mismo delito que se le imputa a la persona que era el cliente de Diego Cadena, que es el expresidente Álvaro Uribe. Ahí entonces habrán algunas suspicacias sobre la labor de Francisco Barbosa. Pero, a ver, seamos técnicos en nuestras opiniones. El señor fiscal general, quien quiera que sea, no es el superior directo que ordena a los fiscales de abajo hacer una cosa u otra. Los fiscales, por virtud de convenciones que ha firmado el país, de múltiples sentencias de la Corte Constitucional, reconocen un grado importante de discrecionalidad y de autonomía en los fiscales de conocimiento, es decir, los supuestos subordinados del fiscal. No es que el fiscal general coja el teléfono y le diga al fiscal de allá abajo, me hace el favor y me cierra esta investigación. No, eso no funciona así. Claro, el fiscal tiene una posibilidad de mover los procesos, de poner unos fiscales aquí y otros allá, pero ha habido importantísimos procesos que han cogido rumbos muy distintos a los que uno piensa que el fiscal general hubiera tomado. Claro, y hay que decir que en ese caso, por ejemplo, avanza ya y está en una etapa final el caso contra el hermano del expresidente en Medellín, ¿no? Por que todo el ejemplo. mundo se preguntaba, no, llegó Néstor Humberto Martínez. Lo va a cerrar mañana. No, Claro. lo cerró. Pero sí hay una multiplicidad de casos. Una multiplicidad. Pero entonces, ¿dónde surgen las suspicacias? Sí, siempre se dice, llega el fiscal general y empieza a direccionar los procesos, se utiliza como esa palabra. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Pues es verdad que hay una cierta autonomía en los fiscales, pero también hay una unidad de gestión y jerarquía, es decir, la línea sí la puede dar el fiscal, no es la misma autonomía que tiene un juez, de un lado. Y de otro, si bien en la teoría esa autonomía existe, pues cuando un fiscal no está en carrera, no tiene estabilidad de permanencia en la fiscalía, pues también puede ser removido, ese es un riesgo que hay, puede ser movido, Sí. digamos, y también existen los comités técnicos jurídicos donde se discuten los casos, pues para dar como una línea de entidad, justamente porque se supone que hay unidad de gestión y jerarquía. Entonces, en principio hay autonomía, pero sí hay como unos huecos en donde quien sea fiscal sí puede dar algunas... Sí, pero no es el subordinado, es decir, no es que el fiscal coja el teléfono, ya digo, y moviendo los dedos dirija una investigación aquí o allá. No he visto eso, nunca lo viví como fiscal, no lo he visto como litigante, que yo vea pues que un fiscal un día me dice, recibí una llamada, no lo he visto. Claro, hay procesos que son de una connotación que trascienden el ámbito político, que deben atenderse directamente por el fiscal general y que él los designe en uno de sus fiscales de más confianza, de más cercanía. Bueno, eso es natural, ¿no? Ana María, para cerrar, usted tiene la última palabra. ¿Qué está mirando? ¿Cuáles son las señas, las siguientes declaraciones, lo que usted quiere saber que va a decir Francisco Barbosa? A mí me encantaría saber qué va a hacer con el sistema penal acusatorio. Esto, digamos que se ha vuelto un tema muy preocupante para la seguridad ciudadana. Ahí tiene que, digamos, trabajar con los alcaldes, hacer política criminal, pero hacer también gestión interna, inclusive promover cambios legislativos. Sí. Tiene que cambiar algunas formas. Él ya anunció unas, por ejemplo, que en este momento hay unos fiscales que imputan, luego se retiran del caso y otros siguen el proceso, pues eso diluye la responsabilidad. Bueno, eso sí no lo dijo, pero esos estándares de imputaciones que terminan en nada también vale la pena que los revise. Entonces, saber qué va a hacer con el sistema penal acusatorio es una de las prioridades porque
no podemos seguir con esta tasa de impunidad. Son las 10 de la noche, se nos acabó el tiempo. ¿Usted quiere darle unos consejos a Barbosa o algo así? Rápido. No, que se rodee bien y que abandonen el amor, el fetichismo por la prisión preventiva. Eso va a quebrar las finanzas del país y es de las cosas más violatorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Basta ya de presionar las imputaciones, eso es muy doloroso Bueno, y que como se defensor. rodee bien, ¿no? Esa será de las primeras cosas que sabremos, ¿no? Lo estaremos, Que se rodee bien. mirando. Pues sí, como todos los funcionarios, si le va bien al país. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.